El Soldado del Invierno ha sido un personaje bastante complejo dentro del universo cinematográfico de Marvel, quien en un inicio hizo estremecer a Black Widow, Falcon y hasta al Capitán América. Su evolución dentro de este universo ha sido, desde mi punto de vista, bastante orgánico, además de regalarnos escenas de pelea bastante épicas. Y creo que, por sí solo, se ha dado a querer bastante entre los fans de Marvel. Recién vimos su cierre argumental en la serie The Falcon and the Winter Soldier. El día de hoy aprenderemos a hacer una estatuilla del Soldado del Invierno en su versión de Falcon and the Winter Soldier, utilizando de base un cuerpo del mismo personaje en su versión cómic de Titan Hue Series y una cabeza de Aquaman. Bienvenidos guardianes espartanos a un capítulo más con Street Play. Corre el intro. Iniciaremos preparando la pieza para una nueva pose. Para ello usaremos esta mini sierra. Cortaré la figura de esta manera y después vuelvo a pegar las piezas con pegamento instantáneo en una nueva pose. Recuerda que si tú quieres mantener tu figura articulada, omite este paso y sigue el tutorial de moldeado y pintado únicamente. Para la base, lo de siempre, una tabla MDF de 5 milímetros de grosor, cortado de manera aleatoria, y unicel de 5 centímetros de grosor, cortado en la misma forma que la madera. Cortamos algunas rocas de unicel y algo así es como resultará mi estatuilla. Pegamos el unicel y las rocas a la tabla con silicón caliente. Hacemos una mezcla de cemento blanco, resistol blanco, un poco de agua y pintura negra, mezclamos perfectamente y lo aplicamos a toda la base. Así, permitimos secar y podemos continuar con nuestra figura. Una vez seca la base, el cemento va a aclararse bastante, por lo cual si tu mezcla quedó muy oscura, apenas seque, obtendrás un color gris bastante bueno. Continuando con la figura, a la cual previamente le hemos retirado el pelo de Aquaman, utilizaremos plastilina epóxica para modelar el pelo, apoyándonos de herramientas de moldeado y pinceles de goma. Pasaremos una delgada capa de epóxica a modo de barba, siempre consultando referencias del personaje para obtener un mejor trabajo de esculpido. Tapamos y remoldeamos las articulaciones y los cortes. Si es necesario, rellenamos con aluminio, esto para ahorrar plastilina epóxica.
Cubriremos todo el torso y el brazo derecho con epóxica para moldear el nuevo traje del personaje. Para este paso les recomiendo consultar de referencia las imágenes del Hot Toys del mismo personaje. Para hacer detalles en la epóxica, como líneas y costuras, les recomiendo ampliamente dejar secar la epóxica unos 15 o 20 minutos después de aplicarla. De esta manera, las líneas y detalles que vayamos a esculpir se marcarán mucho mejor en la epóxica. Ahora toca cubrir todo el brazo izquierdo, que es donde tiene el brazo de Vibranium. De igual forma, dejamos secar unos minutos y ahora sí, marcamos las líneas del brazo mecánico. Siempre vean imágenes del brazo original para realizar un buen trabajo de esculpido. Recuerden que los pequeños detalles cuentan siempre para un gran acabado. Y listo, nuestra figura quedará así. Utilizaré esta arma de juguete que en realidad es una pluma, la conseguí en una papelería. La colocaré de esta forma y así la pose elegida tomará más sentido. Hago el cincho del pecho, sus hebillas y el cuello del traje con goma eva y la endurecemos con cianocrilato en brocha. También hacemos un par de cinchos al brazo derecho y de igual forma endurecemos con cianocrilato. Ya que esté todo listo en la figura, tapamos los ojos con cinta masking tape y aplicamos primer en aerosol. Para encajar la figura a la base, pegamos un par de alambres a los pies y aplicamos pegamento de contacto y encajamos la figura en la base. Todo esto ya con el cemento de la base totalmente seco. Y ahora sí es hora de aplicar los acrílicos a nuestra figura. Recuerda que la pintura en tu figura es muy importante. Por ello tómate el tiempo necesario para que quede muy bien. Siempre ten en mente que los pequeños detalles hacen un gran custom. Recuerda que la práctica hace al maestro.
Para el brazo mecánico, una vez aplicada una base de negro, pintamos con dorado todas las líneas marcadas previamente, y ya que tenemos la pintura totalmente seca, con la técnica de pincel seco, aplicamos una mezcla de negro con plata a todo el brazo, obteniendo el color de este personaje. Recuerden también aplicar primario en aerosol a nuestra pistola de juguete. La pintamos toda de negro y después pasamos un dry brush o pincel en seco plateado a toda la pieza. Vamos a cubrir todo el brazo mecánico con cinta T-tape para después aplicar sellador en aerosol con terminado mate. Siempre al aplicar este tipo de selladores agiten la lata perfectamente durante 1 minuto y apliquen a una distancia de 30 centímetros entre la lata y la figura. Esto para que el producto tenga el terminado correcto. Retiramos la cinta tape ya seca la pieza y aplicamos un barniz de uñas transparente a todo el brazo mecánico. Y aplicamos pegamento blanco en algunas zonas para echar acerrín verde en todas las zonas. Por último, sellamos nuestra pluma pistola de juguete con barniz brillante. La presentamos en la figura y el resultado sería el siguiente. Espero les haya gustado esta figura del Soldado del Invierno. No olviden dejar su manita arriba, su valiosa suscripción, y si no quieren perderse el contenido totalmente nuevo, activen la campanita de notificaciones. Les dejo mi video más reciente, una recomendación de YouTube y el botón de suscripción. Mi nombre es William Palacios y nos vemos en un próximo capítulo de Street Play. Hasta luego.